Muy buenos días, querida familia. Quien les habla es el Padre Julio desde la parroquia Sacrejar en la ciudad de Peoria, estado de Illinois, Estados Unidos. Y bueno, vamos a compartir con ustedes las lecturas del día de hoy y también la reflexión del Evangelio que hoy en cierta forma nos quiere iluminar y también dar luz para esta semana que vamos a comenzar, que ya estamos comenzando, y para también dejarnos guiar por la palabra de Dios. Bueno, primero los voy a invitar en este momento a poder escuchar las lecturas que nos van a iluminar durante este fin de semana y después vamos a reflexionar junto al Evangelio. La primera lectura es la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, del versículo 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: ¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicaba el número de los discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Respondemos todos: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Respondemos: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Respondemos: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Respondemos: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 9. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos
un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si no me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. ¿Quién me ha visto? A mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, querida familia, muy buenos días y hermoso domingo en familia. Es mi deseo de este lugar, desde donde estoy ahora transmitiendo para ustedes de manera muy especial este evangelio y estas lecturas que hoy en cierta forma nos quieren enseñar, ¿no? Vamos a tomar algunos elementos de la primera lectura, algún elemento del Salmo, algún elemento de la segunda lectura y un elemento del Evangelio también. Por eso he leído los textos que corresponden a este quinto domingo de Pascua, porque creo que todo nos enriquece de una u otra forma. Vamos a tomar de la primera lectura lo que sucede en las primeras comunidades. Hay que tratar de entender algo, ¿no? Las primeras comunidades recién estaban naciendo. Hechos de los Apóstoles, justamente lo que relata es lo que sucedía en esas primeras comunidades. Y estas primeras comunidades iban creciendo también por el testimonio que habían tenido los apóstoles y por aquellos que ahora se estaban convirtiendo después del anuncio de los apóstoles. Eso que se veía en un momento que se iba a desarmar después de la muerte del Señor empezó a cobrar fuerza, muchísima fuerza, de esta iglesia naciente que ahora estaba por ser asistida por el Espíritu Santo, que es lo que vamos a celebrar concretamente dentro de un par de fines de semana más adelante, ¿no? Y el trabajo iba creciendo. Entonces, en este momento, en la primera lectura, nosotros podemos ver cómo instituyen los diáconos que iban a estar al servicio de la mesa. Por eso, hoy, hombres llenos de fe y de Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, van a ser presentados a los apóstoles y ellos les van a imponer las manos. Lo que nosotros vemos detrás de este texto es la ordenación de los diáconos. Aquí vemos cómo el Señor llama a diferentes ministerios dentro de la vida de la iglesia. No me voy a detener propiamente en hablar sobre el ministerio de los que hoy son llamados en la primera lectura, pero sí me quiero detener en un elemento que para mí es importante y es lo que vale el ministerio de cada uno dentro de la vida de la iglesia. Nuestra vida dentro del cuerpo de la iglesia, que es un edificio vivo, que se va levantando piedra sobre piedra, es muy importante. Todos nosotros tenemos una misión concreta, tenemos un ministerio. El ministerio de poder salir y contagiar la palabra de Dios con una misión específica. Yo quiero que hoy, desde esta primera lectura, vos te preguntes cuál es tu ministerio dentro de la vida de la iglesia. No porque te esclavices dentro de la vida de la iglesia, sí o sí, y respondas a una persona humana, no, sino a qué te invita Dios dentro de la vida de la iglesia, porque seguro que una misión específica tenés. Me gustaría que vos te puedas preguntar esto en el día de hoy con respecto a esta primera lectura. La antífona del Salmo hoy nos dice: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El salmista hoy clama al Señor en el Salmo 32 que la misericordia del Señor descienda sobre nosotros. Es inevitable cómo muchas veces nos sentimos tristes o angustiados o de pronto inclusive hasta desesperanzados, si podríamos decir de una u otra forma, porque
luchamos contra nuestra fragilidad, contra aquellas cosas que por ahí no podemos y nos desanimamos mucho. Pero acá creo que con el salmista nosotros tenemos que implorar esta misericordia del Señor, que siempre está pronta a salir a nuestro encuentro. El problema somos nosotros, que muchas veces no nos dejamos abrazar por Dios en este sentido, y no nos dejamos abrazar por la misericordia del buen Dios. Somos nosotros los que nos terminamos fustigando más, castigándonos más, no teniéndonos misericordia nosotros mismos. Y realmente es bueno esperar esta misericordia, porque es ahí donde podemos ver con claridad, e inclusive podemos ver con claridad lo que aparece en la primera lectura, el ministerio que me toca dentro de la vida de la iglesia. Si yo no estoy de pie, si yo no estoy bien, y no puedo ni siquiera mantenerme en pie, perdonarme a mí mismo, mirarme con misericordia a mí mismo, mucho menos voy a poder trasladar esa misericordia a los otros, mostrar a los otros el cristianismo de una forma diferente. Acá me estoy refiriendo al cristianismo de rúbricas. O sea, practico la Eucaristía los domingos, rezo mi rosario asiduamente y me confieso para las Pascuas y las Navidades. No estoy hablando del cristianismo de rúbrica, porque esto sería como el cristianismo de rúbrica. Yo me detengo solamente en lo que la iglesia me aconseja para intentar llevar una vida cristiana y punto, digamos, con eso me conformo. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es trascender ese cristianismo que a mí me gusta llamarlo el cristianismo de rúbrica. Esto no es una terminología que la iglesia utiliza, pero sí me gusta especificar eso porque creo que muchas veces somos esclavos de este cristianismo de rúbrica y nos animamos poco a salir propiamente a lo que es a un cristianismo controversial como fue el de Jesús, ¿no? El cristianismo propiamente intuido por Jesús, el mismo Jesús, fue controversial. Nosotros lo ponemos a pensar, querida familia, yo creo que Jesús, para el tiempo en el cual vino, él fue controversial. Y creo que hoy también, en cierta forma, él nos enseña a vivir esta controversialidad frente a la rúbrica, ¿no? Trascender, dejar que ese corazón lleno por el amor de Dios de alguna otra forma explote, salga. Miren cuánto hay para decir, por ejemplo, de este salmo. La segunda lectura me gustaría que puedan detenerse ustedes mismos y leerla o volver a escucharla cuando la leíamos recién, simplemente para tener en cuenta lo que hoy dice el apóstol San Pedro, ¿no? O sea, acérquense al Señor, piedra viva rechazada por los hombres. Hoy esta imagen de piedra viva rechazada. La piedra angular fue rechazada por los sumos sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, que no podían creer bajo ningún punto de vista en que Jesús era el Mesías. Y esa piedra angular que sostiene todo el edificio fue rechazada por los sabios de la época. ¿Qué pasó en el corazón de los sabios de la época? Que no pudieron creer en Jesús. ¿Qué sucedió en ellos? Y aquí tenemos la respuesta clave. El corazón de ellos estaba totalmente cerrado y es un gran peligro que nosotros podemos tener si no aclamamos como el salmista de hoy. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, porque muchas veces no creemos que lo podemos todo, creemos que podemos ir contra todo, creemos que podemos destruir todo, en cierta forma lo podríamos decir así también. Y creo que esto es muy clave, poder afianzarnos y apoyarnos en Cristo, que es la piedra viva, esa piedra que desecharon los arquitectos, que es la piedra angular, que es el mismo Cristo, necesita hoy más que nunca que nosotros podamos sostenerla también. La que sostiene el edificio tengamos que sostener, y eso ¿cómo lo hacemos? Anunciando, no callando lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Y el evangelio de hoy es un evangelio muy lindo que nos hace levantar la mirada. Nos saca de la mirada chata. Me encanta utilizar esta terminología, ¿no? ¿Por qué? El mismo Señor cuando comienza el evangelio dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y lo llevaré conmigo. Fíjense hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros y cada uno de nosotros. Yo me adelanto y les voy a preparar un lugar. Y cuando les prepare el lugar, vuelvo y los busco, porque ustedes se vienen conmigo.
¿Qué es lo que más desea una persona con respecto a alguien que quiere mucho? A ver, ¿qué es lo que desea? No perder a esa persona, que esa persona sea parte de la vida y no perderla bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque esa persona para mí es importante, es una persona que me ha marcado la vida, es una persona con la que quiero compartir. ¿Y qué desea uno? Que donde uno va pueda compartir tiempo con esa persona que me marcó. Fíjense hasta dónde llega el amor de Dios, y si lo quiero, digamos, hacer como esta imagen un poco más humana, humanizada, de lo que es propiamente el deseo de Dios para con nosotros, que Él quiere ir a prepararnos un lugar. No hay nada más lindo que cuando uno llega a una casa, que la casa está preparada y todos te estén esperando, ¿no? Es el signo del que viene, y del que viene es importante para mí, por eso preparo todo lo que puedo preparar y lo recibo con el corazón abierto y doy todo, absolutamente todo. ¿Por qué lo hago? Porque amo a esa persona que viene y por consiguiente quiero recibirlo bien, y al recibirlo bien implica muchas veces preparar, disponer. Bueno, Jesús se fue a preparar para nosotros un lugar. Y acá nos vuelvo a recordar algo que quiero que hoy les quede muy, pero muy presente. El Señor, de una forma muy particular, hoy nos enseña a que nosotros seamos capaces de poder entregar nuestra mirada chata, si se quiere, que la mirada que se acomoda a este mundo, para poder vivir y empezar a vivir el cielo o el reino de los cielos aquí ya en la tierra. Aquí ya en la tierra. ¿Y esto qué implica? No acomodarnos, no acostumbrarnos. Esta casa es una casa pasajera. En realidad nuestra eternidad es el cielo. Creo que lo más importante de todo es poder fijar la mirada en lo que vendrá, levantar la mirada. Cuando te desanimes porque las cosas aquí van mal, es cuando tenés que volver a afianzar esa fe. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no somos personas pensadas para este mundo, estamos pensados para la eternidad. Y pensar que tantas veces le tenemos tanto miedo a la muerte. Cuando hablamos de muerte, la muerte de la palabra muerte ya de por sí nomás es una palabra tabú. Muchos le corremos inclusive a esa palabra. La tenemos miedo. Y sin embargo, la muerte es simplemente un paso, es Pascua, es paso de la muerte a la vida. Y acá está la clave de lo que hoy Jesús en cierta forma nos está diciendo en el Evangelio de hoy. Me voy a prepararles un lugar y cuando esté preparado los vuelvo a buscar. Si nosotros empezamos a pensar así, creo que vamos acomodando nuestra vida y en nuestro corazón tantas cosas que muchas veces nos van desesperando, nos van angustiando, nos van quitando la paz, porque en realidad lo de aquí es pasajero y lo de allá es eterno. Lo de aquí muchas veces está teñido de grises, lo de allá es puro color. Lo de aquí muchas veces está teñido de preocupaciones, soledades, ansiedades. Lo de allá de gozos eternos, compañía y esperanza. Esperanza. Creo que eso nos debe mover a alcanzar a Dios. Y para esto debemos de pedir muchísimo que el Señor siempre nos vaya guiando y acompañando en el camino de la vida, sobre todo en estos tiempos en donde la fe se ha hecho controversial, en donde cuesta mucho afianzar el corazón a la persona de Jesús. Hoy le pido mucho al buen Dios que te ayude a levantar la mirada. Y no te olvides, querido hermano, querida familia, que nosotros no somos hombres para este mundo. Estamos aquí, pero nuestra mirada y nuestra vocación es el cielo. Dios te bendiga muchísimo en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.